Hola Karen, bueno, vamos a repasar primero un poquito más de lenguajes de programación y a conocer qué tipo de lenguaje es Python y sus características. Hice una presentación, espero que te agrade. Bueno, ¿qué son los lenguajes de programación? Un lenguaje de programación nos permite hablar con la computadora básicamente. Es un lenguaje que nos va a permitir darle instrucciones a la computadora para que realice una tarea que nosotros deseamos que realice. Ojo, existen los lenguajes de programación y existen los lenguajes computacionales, que no son iguales. Los lenguajes de programación tienen ciertas reglas que nos van a permitir expresar algoritmos. Ya los iremos viendo conforme aprendemos a programar. Y los lenguajes computacionales no necesariamente nos ayudan a describir algoritmos, nos pueden ayudar a describir información, documentos, datos. Algunos ejemplos de lenguaje computacional podrían ser XML, YAML, JSON. Ya después también iremos trabajando con ellos dentro de Python. Vamos a profundizar un poco más en los tipos de lenguajes que existen. La clasificación va a variar. No hay una sola forma de clasificar los lenguajes de programación. El primer tipo de clasificación es por nivel de abstracción. Es decir, qué tan parecido o qué tan abstracto es, qué tan parecido es al lenguaje de una persona, el lenguaje de programación. Entonces tenemos a los de alto nivel, que son más parecidos a un lenguaje humano. Van a tener más palabras quizás en inglés o más palabras que un humano puede entender. Y el bajo nivel es más parecido al lenguaje de la máquina, ¿vale? Existe un nivel medio, porque bueno, con los años han surgido un montón de lenguajes y cada uno trata de irse aproximando un poco más al lenguaje humano o de resolver algunas problemáticas. Entonces, algunos teóricos no aceptan el nivel medio, otros sí. Entonces vamos a tener el alto nivel como algo más parecido al lenguaje de las personas. Entonces, mientras más parecido al lenguaje humano sea el lenguaje de programación, obviamente va a ser más fácil de usar y también va a ser más alto su nivel. Mientras más parecido al lenguaje máquina, es más difícil de usar por un humano y a la vez es de menor nivel. Python se encuentra dentro de estos lenguajes de alto nivel. Otra forma de clasificarlo es por propósito. El propósito es el tipo de software que nos va a ayudar a construir. Existen dos propósitos, el propósito general y el propósito específico. Los lenguajes de propósito general nos van a permitir escribir prácticamente cualquier tipo de software. Los más famosos son C, C++, Java y Python. Bueno, Python nos va a ayudar a hacer cualquier tipo de software. El lenguaje específico son lenguajes de programación orientados a resolver una problemática o un tipo de algoritmos muy específicos, ¿vale? Son normalmente de alto nivel y tienen muy poquitas instrucciones, por lo cual son más fáciles de aprender. El lenguaje de propósito específico más conocido podría ser SQL. SQL es un lenguaje para programar bases de datos. Quizás también te enfrentes a él o vamos a hacer algunas prácticas con SQL desde Python también. Otro ejemplo es MATLAB. MATLAB es un lenguaje orientado a matemáticos que te va a permitir realizar operaciones matemáticas muy locochonas, como transformadas o algunas funciones muy raras que sería difícil de programar en un lenguaje normal. Que bueno, también se puede programar y vamos a aprender a programar fórmulas. Pero bueno, MATLAB tiene algunas herramientas como la graficación de funciones y demás. Otro lenguaje que es de carácter específico es R. R también es muy ocupado por los científicos en general. Es un lenguaje orientado a la estadística. Otra forma de clasificar los lenguajes de programación es por el método de ejecución. Existen dos tipos, los lenguajes compilados y los lenguajes interpretados. Los lenguajes compilados traducen el código fuente que tú escribes a un código máquina y el que se ejecuta finalmente es el código máquina. Son normalmente más rápidos los programas cuando se escriben en algún lenguaje compilado, pero hoy en día pues la capacidad computacional que tienen las máquinas es muy alta, entonces realmente el performance no lo ves tanto. Al menos no ves la diferencia entre uno y otro.
a menos que tus algoritmos sean muy específicos y tú puedas hacer un benchmarking o necesites un rendimiento a nivel de microsegundos, ¿vale? Algunos ejemplos de lenguajes compilados son C, C++, Go, Pascal y Rust. Los más interesantes, bueno, C y C++ han sido el pilar de la industria del software, entonces también te recomiendo que en un futuro veamos un poquito de ellos. No creo que los uses en tu día a día, la verdad. Hoy en día existen alternativas a C y C++. Una de las mejores alternativas que yo he encontrado es Go y Rust. Go es un lenguaje creado por Google. Sigue más o menos la forma de programar de C++, pero es más fácil y tiene una biblioteca estándar mucho mayor. Y Rust es pues el nuevo C++. Ya después veremos un poquito más sobre Rust. Tampoco quiero que te satures. Ahora veamos los lenguajes interpretados. Los lenguajes interpretados usan un intérprete o una máquina virtual. Ojo, el tema de máquina virtual como intérprete de un lenguaje de programación no es exactamente una máquina virtual como las de VMware o las de VirtualBox. Realmente esta especie de intérprete es un software que va a estar corriendo todo el tiempo en la máquina que ejecuta el programa. Y ese software se va a encargar de traducir cada línea de código de tu código fuente, ¿va? Entonces, para que ese código se pueda ejecutar, siempre vas a tener que tener ese código dentro de la máquina que va a ejecutar y aparte tener instalado el intérprete. Si te das cuenta, cuando tenemos un lenguaje compilado, desarrollamos un programa con su código fuente, pero a la hora que lo compilamos, el código fuente pues ya no importa, no lo tenemos que dejar a nadie. Cuando tenemos lenguajes interpretados, nuestro código fuente sí tiene que vivir en la máquina donde se va a ejecutar. Entonces, si lo que tú quieres es ocultar tus algoritmos para que la gente no sepa cómo los hiciste, siempre es mejor compilar. Python puede compilar, no precisamente, pero tengo mis trucos para que podamos generar aplicaciones compiladas desde Python. Python en sí es un lenguaje interpretado. Los lenguajes interpretados se hicieron muy famosos gracias a Java, puesto que resuelven una problemática que los lenguajes compilados han tenido siempre. Los lenguajes compilados, en la máquina que los compiles, se va a crear un binario de acuerdo a la arquitectura del procesador que tengas. Entonces, si tienes un procesador de 64 bits y compilas en esa máquina, lo más seguro es que tengas un programa de 64 bits. Pero si lo quieres correr en 32 bits, vas a tener que agarrar una máquina de 32 bits y compilarla ahí. Y lo mismo pasa para distintos sistemas operativos. Entonces, si quieres hacer un programa multiplataforma con un lenguaje compilado, vas a tener que estar compilando en cada plataforma tu software, en el mejor de los casos. Y en algunos casos vas a tener que adaptar tu software o tu código para que se adapte también a esa plataforma. No todas las plataformas tienen las mismas APIs o formas de trabajar con el sistema operativo. Entonces, ese es uno de los principales problemas que resuelven los lenguajes interpretados. Java fue uno de los primeros en hacer esto, ¿vale? Y se hizo muy famoso por eso. Python tiene una máquina virtual también. PHP, Perl, JavaScript y Ruby son ejemplos muy actuales de lenguajes interpretados que se ocupan en la industria. Sobre todo, yo te recomiendo aprender Python, JavaScript y si acaso PHP, ¿vale? Pero más que nada Python y JavaScript te van a beneficiar mucho en tu carrera como Data Scientist, además de Go y Rust. Ahora, hay otra forma de clasificar a los lenguajes de programación y es por paradigma de programación. El paradigma es la forma en la que se desarrolla un programa. Un paradigma de programación obedece más a una forma de pensamiento. Los lenguajes imperativos especifican a detalle los pasos de un algoritmo en el orden en el que se va a ejecutar el programa. Es decir, la mayoría de los lenguajes de programación que vamos a trabajar son de este estilo, son lenguajes imperativos. Todo lo que les vamos a ordenar va a ser paso a paso, muy digerido. Vamos a tratar de pensar que la máquina es la cosa más estúpida del mundo, pero tiene una gran capacidad para hacer cálculos. Entonces, cuando usamos un lenguaje de programación de tipo imperativo, tenemos que saber cómo expresarle a la máquina paso a pasito
nuestros algoritmos para que pueda ejecutarlos de forma eficiente. ¿Vale? Algunos ejemplos de lenguajes imperativos son C, C++, Go y Python. Lenguajes declarativos. Los lenguajes declarativos especifican lo que debe hacer el programa sin decirle cómo hacerlo. Si os cuenta, en esta versión es un poco más parecido al lenguaje humano. Los lenguajes declarativos también son un poco más de alto nivel. Y ahí, en lugar de decirle paso a paso qué tiene que hacer, le vamos a pedir que haga algo. Por ejemplo, mientras que en un lenguaje imperativo, para decirle a una computadora que se amarre las agujetas, le diríamos que calcule el tamaño de la agujeta, que calcule los ángulos y que después haga el primer nudo. Y para hacer el primer nudo va a seguir una serie de pasos paso a paso. En el lenguaje declarativo, un algoritmo de ese estilo sería como decirle: computadora, amárrate las agujetas, y el programa ya debe tener alguna rutina que le permita realizar tareas de esta forma. ¿Vale? Algunos ejemplos de lenguajes declarativos son SQL, RPG, Haskell, Prolog, Erlang y Elixir, de los cuales quizás solamente vamos a ver SQL. Lenguajes funcionales. Los lenguajes funcionales son un paradigma derivado de la programación declarativa y está basado en funciones matemáticas. Ahorita no vamos a ver programación funcional. Algunos lenguajes de programación permiten implementar varios paradigmas de programación. Por ejemplo, JavaScript te permite implementar programación funcional, ¿vale? Pero bueno, lenguajes que sean meramente funcionales: Scala, Haskell y Erlang. Los lenguajes lógicos también parten de la programación declarativa. Los lenguajes lógicos trabajan con predicados o relaciones entre elementos. Prolog es un ejemplo. Ahí lo que tú programas son como sentencias muy parecidas a la de una persona, pero a un nivel muy alto. Prolog, por ejemplo, te puede servir para hacer inteligencia artificial. Realmente los lenguajes lógicos no los vamos a trabajar ahorita, pero es bueno que los conozcas. En lenguajes orientados a objetos, estos son súper populares, se volvieron populares gracias a Java también. La forma en la que abstraen los problemas es partiendo del mundo real. En el mundo real tenemos objetos, todo es un objeto, incluyéndonos a nosotros, si lo queremos ver así, ¿vale? Y por objeto me refiero a una entidad que tiene propiedades o atributos y que tiene funciones o métodos. Por ejemplo, un lápiz es un objeto. Este lápiz va a tener algunos atributos, como lo es el color, el tipo de lápiz, la punta, el diámetro, el costo, etc. Y a su vez el lápiz va a tener métodos o funciones. Un lápiz, por ejemplo, normalito del 2B, va a tener una punta de grafito y va a tener una goma. La punta va a tener un método que sea escribir y la goma va a tener un método que sea borrar, ¿no? Entonces, mientras la punta te permite escribir o dibujar, la goma te va a permitir borrar. Entonces, esas acciones que hace el lápiz son los métodos. Algunos lenguajes que permiten implementar un paradigma orientado a objetos son C++, Java, C#, Python también nos permite crear este tipo de programación, JavaScript, Ruby, PHP. Bueno, hoy en día casi todos los lenguajes de programación te permiten implementar este paradigma. Y bueno, con esto daríamos el repaso a los lenguajes de programación. Ahora vamos a repasar un poquito sobre Python. Python es un lenguaje de programación que te permite la implementación de paradigma orientado a objetos. También Python es un lenguaje imperativo, por lo cual vamos a tener que darle órdenes en una secuencia lógica muy específica. Este tipo de pensamiento es el que vamos a ir desarrollando a lo largo del curso. Y bueno, Python es un lenguaje interpretado, ¿vale? Además de que es de propósito general y de alto nivel. Quiere decir que es fácil de usar por un humano. Se puede crear casi que cualquier tipo de programa con Python. Y bueno, va a necesitar de un intérprete de Python casi siempre. Bueno, siempre, para poder